Hola a todos, bienvenidos al código del tío Dave. Hoy seguimos con el desarrollo de esta serie. Finalizamos el video anterior con un par de métodos en la capa de persistencia. Hoy vamos a ver muchos temas, comenzando por la capa de servicios con la lógica de negocio, la capa controladora REST, donde vamos a exponer un servicio para que pueda ser consumido por cualquier cliente. Vamos a agregar además Swagger a nuestro proyecto para documentar la API REST, un tema nuevo en nuestro canal, y por último vamos a agregar la dependencia al módulo Spring Security para asegurar nuestra aplicación en conjunto con el proveedor de identidad Keycloak. Y no se diga más, comencemos. En el video anterior trabajamos en la capa de persistencia. Hoy vamos a trabajar tanto en la lógica de negocio, así como en la capa controladora REST. Vamos a crear la clase Order Service por convenio. Utilizamos la notación service, pero recuerden que es un component, puede ser cualquier cosa. Vamos a crear el método que va a retornar el listado de órdenes, además de la información de las páginas. Este método va a retornar un order result de TO. Esta clase debemos crearla más adelante. El método vamos a nombrarlo getOrdersByFilter y vamos a agregarle los parámetros. Más o menos los mismos parámetros que agregamos para el método que tenemos en el repositorio. No tenemos el ID del cliente directamente, así que vamos a pasarle un email. Y a partir de este email vamos a buscar el cliente. Vamos a crear el order result de TO dentro del paquete DTOs. Para retornar una lista de orders DTO. Y estos resultados van a extender de una clase base. Además de implementar la interfaz serializable. Creamos la clase base. Esta clase va a tener un código y una descripción que informe del resultado de la operación. Me gusta tener este tipo de comportamiento a la hora de retornar datos a nuestro cliente y así evitamos enviar resultados que no hayan sido manejados. Si manejamos excepciones o ese tipo de cosas, retornamos un código de error acá. Por defecto el código es 0 cuando la operación fue exitosa. Es un convenio mío, no. Pero es bueno que ustedes tengan el motivo de por qué lo hago. El order result, además del listado de órdenes, debe retornar la información de la página. Es un pagin data DTO y vamos a crear esta misma clase en el mismo paquete. Igual debe implementar serializable. Va a tener el número de la página, el tamaño de la página, es decir, la cantidad de registros por página y el número total de registros en total rows. Es el número total de registros, número de registros por página y la página actual. Voy a agregar un par de sobrecargas del constructor
una con un listado de órdenes y la información de la página. Así está bien. Y otro para el caso que solo tenga que asignarle un código de error y un mensaje. String, el código y el mensaje. Lo primero es ver si el cliente existe. Vamos a inyectar el customer repo para buscar por email primero. Debemos crear esta interfaz que todavía no la hemos creado dentro de repositories. Lo de siempre, debe extender de JPA repository de tipo customer y el ID unload. Este método es simple, por lo que podemos utilizar el nombre del método para que JPA ofrezca una implementación. Find by ID o find by email, y va a retornar un optional del cliente a partir del email. Buscamos el customer. En caso de que no lo encuentre, voy a lanzar una excepción. Customer no found. Voy a agregar este dentro de un try catch. Y acá, en caso, es lo que les decía, en caso de que exista una excepción, voy a retornar un código de error personalizado al cliente. Y en mi cliente voy a poder manejar este tipo de errores. En lugar de lanzar la excepción directamente, voy a controlar este error y voy a enviar al cliente un código de error. Voy a modificar este método para que un cliente no pueda obtener datos de otro cliente y que esto no sea parte del filtro. Voy a quitar del filtro, voy a quitar el customer. Voy a modificar acá el where, ¿sí? Todos los datos que puedo tener solo pueden ser del mismo cliente. Esto lo garantizo con este AND aquí. Y lo mismo para el método que cuenta los totales de los registros. Los valores posibles del filtro es el 1 para el número de la página, el 2 era la fecha de la orden, el 3 la fecha de entrega de la orden y el 4 era el estado de la orden. Para el caso de que el filtro sea de tipo 2 o 3, voy a necesitar la fecha. Recordemos que tenemos un string y necesitamos un local date time. Si el filtro es 2 o 3, vamos a obtener las fechas. Especificamos el formato.
año, mes, día, hora, minutos, segundos. Lo mismo para until. Agregamos un try catch en caso de que pueda existir un error al convertir la fecha, para lanzar una excepción de que el formato de la fecha no es válido. Vamos a inyectar el order repo. Vamos a invocar el método para obtener el listado de órdenes. El filtro, el número de los órdenes, la fecha, el estado, el customer, la información de la página. Vamos también a traernos el total de registros por página, o el total de registros de reporte, no el total de registros por página, sino el total de registros. Y vamos a retornar la información de la página y el listado de las órdenes. Lo ideal es hacer pruebas de integración para este servicio. Por temas de tiempo me salto ese paso y voy directo al controlador REST. Dentro de controllers creamos la clase order controller, agregamos la anotación REST controller y haciendo un nombre al bin para el caso en que creemos otro controlador para órdenes con otra versión distinta, para que no se repita. Request mapping es otra de las anotaciones requeridas. Y agrego en el path la versión y voy a inyectar el order service. Vamos a agregar el primer endpoint. Filter es el path del endpoint. Retornar un response entity con un order result. Get order by filter. Con request param, con esta anotación vinculamos los parámetros de la solicitud HTTP a los parámetros del método del controlador. Fecha desde, la fecha hasta, el estado y el email del cliente. Este parámetro es requerido, así que vamos a modificar esta propiedad. La eliminamos, por defecto es true, así que la eliminamos. La información de la página, por defecto va a ser 0 en caso de que no envíe información de página, va a tomarla 0, y lo mismo vamos a hacer con el tamaño de la página. En caso de que no se envíe información de la página, por defecto va a tener 10 registros. Vamos a ponerle 50 registros por página. Veamos. Si hay un error no controlado, respondo con un error interno del servidor.
Normalmente se retorna un order result, con errores controlados o con el resultado de la consulta. Va a levantar una base de datos de Postgres en el puerto 5432. Es lo único que voy a hacer. Tengo también la configuración de Keycloak, pero la vamos a ver en unos minutos más. Por ahora solo necesito la base de datos. Voy a modificar también el Application Property. Create para el DDL Auto, para crear la estructura de la base de datos siempre que inicie la aplicación. Voy a definir el dialecto para comunicarnos con la base de datos, con Postgres. La URL de la conexión a la misma. La base de datos es UDC Orders y el puerto 5432. Además defino el usuario, la contraseña. Esto en el último video vamos a modificar un poco la manera de agregar estos parámetros. Voy a cargar los datos iniciales a partir del archivo SQL. Agrego estas dos propiedades para esto y voy a copiar el data SQL que tengo en test para la carpeta de recursos. Usualmente hago las pruebas con Postman, pero hoy vamos a integrar. Vamos a modificar un poco y vamos a utilizar Swagger para documentar y hacer nuestras pruebas de la API REST. Déjame buscar la última versión de esta dependencia. Es esta que está acá. Esta de aquí. Actualmente tiene la versión 2.3.0. Y voy a comenzar con el método getOrderByFilter. Con la notación operation podemos agregar una definición de lo que hace el método, así como definir cada uno de los parámetros del mismo. Ahí nos ayudamos con la otra notación, que es parameter, y vamos a tener un listado de parámetros de entrada. Podemos definir el nombre del parámetro, una descripción y si es requerido o no. Voy a ir agregándolos todos. Recuerden que estas anotaciones ya son de Swagger, no son de Spring Boot. Con Swagger podemos documentar la API y además genera un pequeño cliente para uno poder probar los servicios. Podemos también documentar las respuestas posibles que pueden dar nuestro método. Por ejemplo, podemos decir que, no sé, la respuesta con el código 500 es un error interno del servidor, pero podemos documentar todos los códigos de las respuestas. Ahora podemos agrupar toda esta documentación del controlador usando la notación tag y una descripción general del endpoint base. Si vamos a tener, como en la estructura del árbol de la documentación, vamos a tener
el order API, la versión 1. Voy a subir los contenedores. Aunque en realidad por ahora solo voy a subir el de la base de datos. Ya finalizó. Al final subió el contenedor de Keycloak también. Este es el que necesito por ahora. En minutos voy a agregar el tema de seguridad. Antes levantamos la aplicación y veamos la documentación generada por Swagger. Cuando agregue la dependencia de Spring Security, ahí voy a utilizar Keycloak. Este es el URL por defecto de la documentación, es decir, localhost 8080 Swagger y /UI index.html. Y esta es la página generada por Swagger. Acá está el servicio expuesto, filter, de el endpoint expuesto, con todos los parámetros. Nos genera el formulario como para nosotros poder hacer las pruebas. También nos marca los campos que son requeridos, en este caso Customer Email, y las posibles respuestas de los servicios. Yo solo agregué la del código 500. Si accedemos acá, vemos toda la estructura JSON de todas las clases utilizadas. Acá ven. Vamos a probar el servicio. El filtro, voy a utilizar el filtro 4, que es el del estado de la orden. Voy a pasarle delivery. Vamos a ejecutar y ver la respuesta con este email. Si le pasamos a un cliente que no existe, debemos tener un error controlado, es decir, customer not found. Perfecto. Y vamos a probar con la fecha, con una fecha de la orden. Veamos, aquí estamos teniendo un error no controlado. Voy a revisar el código. Un segundo. Deberíamos tener un error relacionado con la fecha. A ver. Agregarle este breakpoint para ver a dónde está llegando. No está lanzando la excepción daytime first exception. Está lanzando la no pointer exception. Pero los valores de las fechas son nulos. Los valores de las fechas son nulos. Voy a agregar también al bloque, voy a agregar el null pointer exception. En caso de que no envíe los valores de las fechas. Y voy a mover este bloque para que solo maneje el try relacionado con las fechas. Ahí ya está. Ahora sí creo. Es decir, va a manejar el caso de que trate de convertir las dos fechas, tanto si es nulo como si es un formato no válido, va a lanzar esa excepción. Invalid date. Aquí vemos. Va a lanzar la excepción, claro, era nulo. Va a lanzar la excepción. Y todas las excepciones que lanzo dentro de este método caen dentro del cache final. Y lo manejo con un error controlado por mí
y retorno una clase que extienda de base result con roles controlados. En este caso el L001. Si con una fecha cualquiera va a pasar lo mismo, pero en este caso tenemos un daytime first exception. Vamos a probar ahora con fechas válidas. Vamos a tomar un par de fechas del 2020 hasta el 2024. Ejecutamos. Y aquí tenemos algunos registros más. Un par de registros más. Vamos a pasar ahora a la parte final del video. Vamos a agregar seguridad a la API REST. Y primero voy a configurar Keycloak. El usuario admin. Esto lo he hecho varias veces ya en varios videos en el canal, así que voy a tratar de no dar muchos detalles en la configuración, porque es más o menos similar a lo que hemos visto en el canal. Tengo varios videos del tema. Vamos a crear el Realm y ahora vamos a crear los roles. Un rol admin y uno basic. Vamos a crear ahora un usuario en email cualquiera. El email ya está verificado. Vamos a definir la contraseña. Recordar desmarcar esto de acá para que no sea una contraseña temporal. Asignamos los roles. Voy a crear otro usuario básico. No sé si lo voy a utilizar, pero voy a agregarlo para tenerlo ahí. Lo mismo con la contraseña. Desmarco el temporary. Y solo le voy a asignar el rol basic. Vamos a crear un cliente. Este cliente va a ser para backend client. Cuando tratemos el cliente Angular, voy a crear otro cliente más de Keycloak para ese tema. Vamos a marcar estas opciones de aquí. Y voy a definir algunas URLs. Voy un momento al Realm Settings para ver las URLs de configuración. Spring Security, Auth to Resource Server
esta de acá es Realm. Tenemos esta endpoint authorization, es esta, la authorization endpoint. Para que funcione la API con las dos, con la primera es suficiente. Las otras dos solas las voy a tener ahí para utilizarla más adelante. Para agregar la dependencia a Auth to Resource Server de Spring Boot. Y claro, la dependencia de Spring Security. Agregamos la clase de configuración para la seguridad. Security config. La notación configuration. Habilitamos la seguridad basada en la web. Creamos el bin. Security filter change. Para recibir un HTTP security. HTTP security. Agregamos la configuración del Auth to Resource Server. Vamos a crear el método JWT Authentication Converter. Para retornar ahí en ese método vamos a retornar una instancia de JWT Auth Converter, lo que te va a permitir extraer y mapear la información del token JWT según las necesidades específicas del servidor de recursos o Auth2. Por lo general lo utilizamos para extraer la información relacionada con el usuario de Keycloak. Esta no es información de la base de datos de nosotros, esta es información del usuario en Keycloak. Ahora lo que voy a hacer es convertir los roles de Keycloak en una representación compatible con Spring Security. La clase Keycloak Realm Role Converter implementa la interfaz Converter, como ven acá, y se encarga de convertir los roles de Keycloak en instancias de Granted Authority, que es la interfaz utilizada por Spring Security para representar autoridades o roles de seguridad. Hay como 2 o 3 videos relacionados a este tema del canal, aunque están un poco obsoletos. Es una cosa que quería comentarlo. Ya cuando vean que haya un video que lleve más de un año en el canal, un año y un poco, no lo vean. No pierdan el tiempo en eso. Les comentaba que la tecnología avanza muy rápido. La versión de Spring Boot de ahora no se parece mucho a la 2.6 y cosas así que a veces hay en el canal.
Ya convertimos esto en una lista de roles y estamos por esta parte. Retornamos la lista vacía en caso de que no encuentre nada. Y build acá. Decimos que todas las solicitudes deben estar autenticadas. Bueno, ahora no podemos acceder a Swagger, así que vamos a tener que agregar la ruta de Swagger. Vamos a permitir las rutas que contengan esto. Y todo lo demás debe estar autenticado. Vamos a reiniciar el servidor. Y ya podemos acceder al cliente Swagger. Sí, aquí tenemos un problema. Está retornando error 401, bueno, dice que no lo tenemos documentado. De verdad no documentamos solo el 500, así que necesitamos pasarle la información de autorización. Para lograr esto con Swagger, en la configuración de Swagger, en el servicio voy a agregar un Security Requirement. Este va a ser el nombre, Security Auth. Ahora vamos a configurar este tema. Vamos a crear otra clase de configuración. Open API Config. Lo de siempre. Anotación Configuration. Voy a inyectar acá un par de propiedades. De la application property que deje pendientes. Son estas dos. Authorization URI y token URI. Agregamos el bin Open API Config. Vamos a revisar el código que generó. Ajá.
Vamos a agregar el esquema de seguridad. Aquí. Add Security Scheme. El mismo nombre que utilizamos en el servicio, que era el Security Auth. New Security Scheme. El tipo es Auth2. Vamos a buscar en el header este token. A definir el flujo. Y aquí en el flujo definimos la URL de autorización para este flujo. La URL del token y los scopes. OpenID y Profile. Probemos otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Ahora aparece esta nueva opción acá, este nuevo botón, donde podemos agregar las credenciales. Aquí vamos a necesitar el Client ID y el Client Secret. Déjame buscarlo un segundo. El Client Secret. El Client ID es Backend Client. Y esta es la página de autenticación del cliente. Este usuario acá, recuerden que es el usuario que creamos en la aplicación y no es el administrador de Keycloak, es el usuario que creamos en la aplicación. Aquí nos dice que ya nos pudimos autentificar sin problema. Y ahora sí podemos invocar el servicio con las credenciales. Utilizar el filtro 4 por el estado de la orden. De code. Aquí tenemos. Y aquí tenemos un resultado. Cuando estamos desarrollando es un tema estar cambiando y agregando el Client ID. Así que si queremos que tanto el Client ID como el Client Secret se llene automáticamente, podemos agregar un par de propiedades en la Application Property relacionadas con Swagger. Esto está claro que en ambiente productivo no debería existir, pero bueno. Solo lo estoy agregando para que ustedes vean que se puede hacer sin ningún tipo de problema. Voy a agregar el Client ID y el Client Secret, además de los scopes. Me faltaban los scopes. El OpenID y el Profile. El Client ID ya habíamos visto que era el Backend Client. Y tenemos el Client Secret. Si reiniciamos ahora, ahora si damos Authorize, ¿veis? Aquí está ya previamente seteado estos dos valores.
y podemos autentificarnos sin problema. Y por último, comentarles que las descripciones en Swagger, tanto de los parámetros como de los métodos, soporta etiquetas HTML. Uno puede organizar un poco más el código o que se vea un poco más organizado, mejor formateado el código si le empieza a agregar etiquetas HTML. Por ejemplo, le puedo decir que el filtro es una lista y puedo poner los valores posibles que puede tener este filtro. Utilizando etiquetas HTML para esto, ¿no? Entonces, cuando estemos revisando la documentación que genera Swagger, va a estar formateada con código HTML. En este caso, una lista con números, así que no hace falta estos números. Y bueno, puede ser esto tan complejo como ustedes quieran. Vamos a ver el resultado para ir finalizando ya este video. Acá está la lista. Vean la palabra filter que está en negritas. Hice un corte para editar el archivo y vean cómo queda, cómo pudiera quedar. Y ven cómo puedo ir cada uno de los parámetros agregándole formato por separado. Parece una documentación un poco más completa, pero ya eso depende mucho de ustedes. Y con esto finalizamos. Ya luego de tener nuestro servicio implementado y expuesto para ser consumido, vamos a ver en el próximo video una pequeña aplicación con Angular para acceder al mismo, listar las órdenes en una grilla y todo esto accediendo al servicio que ya se encuentra protegido. No se olviden de suscribirse al canal si les ha gustado este video. Pueden dejar sus comentarios, dudas y sugerencias en la descripción del mismo. Saludos y nos vemos próximamente en el canal del Código del Tío Dave.